¿Qué les parece si nos vamos con nuestro maestro de historia, Fabián? Ya está listo y preparado. ¿Cómo estás, Fabián? Adelante, te vemos, te escuchamos. Hola Ceci, muy bien, muy buenos días a todos. Y pues hablando un poco, Día de la Expropiación Petrolera, una fecha que ya poco a poco ha ido perdiendo la fuerza y la importancia que tenía dentro del calendario cívico de nuestro país, pero que sin embargo sigue siendo algo actual, dado la situación que se está viviendo con el petróleo nuevamente. El origen de esta situación se dio durante el Porfiriato, cuando Porfirio Díaz quiso modernizar al país. Empezó a dar concesiones a diferentes compañías extranjeras para la explotación de los recursos naturales, principalmente del petróleo. Esto trajo como consecuencia que los gobiernos a los que pertenecían esas compañías pues empezaran a inmiscuirse en la política nacional con tal de proteger los intereses de estas empresas, de estas compañías, que además, si bien las armaron aquí en México, todo dependía de las decisiones importantes, dependían del extranjero y nunca respetaban las leyes de pago de salarios, robaban las tierras, mataban familias con tal de quedarse con las tierras donde había petróleo. Entonces empezaron a crecer, a crecer, a crecer y a salirse de control. Y llegó el momento en que por medio del embajador de Estados Unidos o el embajador de Inglaterra, presionaban al gobierno mexicano para que tomara decisiones en su favor y no en favor del pueblo de México. La situación llega a tal grado que Lázaro Cárdenas, ya siendo presidente en 1938, toma la decisión de aplicar una ley que ya existía. Había una ley de expropiación que se había editado en 1936, pero que era letra muerta. Entonces Lázaro Cárdenas dice, vamos a poner en práctica esta ley porque ya no es justo de que los trabajadores mexicanos de estas empresas extranjeras vivan prácticamente en calidad de esclavos y que además todos los beneficios que se sacan de la explotación de los recursos naturales, principalmente del petróleo, vayan a parar a manos de extranjeras, de otros países, y que en México la riqueza no se quede. Entonces toma esta decisión el 18 de marzo de 1938 e inmediatamente las compañías empiezan a protestar primeramente ante el gobierno y después amenazan con irse a cortes internacionales para revocar esta decisión del presidente mexicano. Sin embargo, Cárdenas tenía todo el apoyo del Congreso y dice, vamos a hacer frente a todas las demandas que nos pongan. Va a haber una mesa de diálogo en donde vamos a especificar a qué tiempo y cuánto vamos a pagar por cada compañía y México verá la forma de cumplir con estas condiciones, dado que es el gobierno mexicano el que está tomando la decisión de expropiar los bienes nacionales. Entonces, al ver esto, que Cárdenas hace frente a las empresas extranjeras y a la presión de los países directamente involucrados, el pueblo de México se vuelca en una manifestación de la cual no hay precedente y yo creo que no se ha vuelto a repetir. Alrededor de 100,000 personas llegan al Zócalo de la Ciudad de México en apoyo a Cárdenas. Pero además empiezan a llevarle a Palacio Nacional gallinas, los ahorros en alcancías de barro, los aretes de la mamá, de la abuela, lo que cada persona tenía para entregarlo al gobierno de México y que con ello se pagara la expropiación petrolera y las indemnizaciones a estas compañías. Por fin se logra salir de todo este problema, pero después vienen las presiones internacionales y ya México ya tenía petróleo, pero después los países no querían comprárselo y tampoco le compraban plata. Poco a poco, el gobierno de México va nuevamente suavizando la situación hasta que vuelve a abrir los mercados y llega a armar una compañía que conocemos ya como Pemex, en donde el gobierno mexicano es el que maneja, en este caso, el petróleo de nuestro país. Pues muy buena información, maestro, porque esto hay que recordarlo de todos modos y seguir adelante, que esto es bien importante. Todo lo que sucedió antiguamente, todo lo que hacían, imagínate nada más, para quedarse con el petróleo. Sobre todo que no olvidar
los hechos históricos de los cuales nuestra historia está formada, que eso es lo más importante. Los pueblos que no tienen memoria histórica están condenados a repetir su propia historia. Entonces, hay que conservar todos estos hechos que han ido formando parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra memoria histórica. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fabián. Fabián, ¿dónde te encontramos? Estoy en el correo favonavarro.culturagdl@gmail.com o en Facebook de Cultura Guadalajara. Ahí estamos a sus órdenes. Correcto, gracias, que estés bien, cuídate mucho, saludos. Saludos.